Que se ponga de pie y que vaya al primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes. Se me quedaron muy calladitos. Pensé que íbamos a estar muy contentos y alegres con los anuncios que ya dimos. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a invitar, hermano, a abrir su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y quiero hablar de la viuda de Sarepta de Sidón, tal como lo dice aquí la Biblia. Quiero hablar acerca de la viuda. Voy a hacer una exposición de una historia. Así que vamos a predicar corto en esta noche. Vamos a basarnos en una historia solamente. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8. ¿Cuántos están conmigo? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Síganme con su vista y dice la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda, una mujer viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, como diciendo, y ahora mismo lo que estaba haciendo, recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, verás como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, tu palabra es bendita, pero nos ponemos nosotros bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Unge nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, Señor, nuestros oídos espirituales. Te pedimos también, Padre, que bendigas a aquellos que nos van a ver por medio de las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar. Alabado sea Dios. Quiero empezar con unos versículos arriba y le quiero hablar de unos cuervos. ¿Verdad? La historia podría llamarse Los cuervos y la viuda de Sarepta de Sidón. Aquí arriba, en los primeros versículos, tenemos una historia que nos habla de unos pájaros negros, de unos cuervos que traían pan y carne al profeta Elías. ¿Cuántos han oído esa historia? Muchos niños la conocen. Muchos niños la conocen, pero le voy a leer aquí
capítulo 17, verso 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que había una gran sequía. Había una gran sequía. No había lluvia ni cosecha durante 3 años y medio, lo dice Santiago. Fueron 3 años y medio. Es algo interesante porque esa cantidad de años y de meses se ve varias veces en la Biblia. Y es la mitad de 7. Como que cuando Dios se queda a medias con algo es porque Dios va a terminar de hacer aquello perfecto. Eso es lo que significa 3 años y medio, la mitad. Es decir, 3 años y medio es quedarse a la mitad de 7, ¿verdad? Y es interesante porque en la gran tribulación van a ser 3 años y medio y 3 años y medio. Y el número 7 es el número perfecto, es el número de Dios, por si usted no lo sabía, ¿verdad? Por eso estoy mencionando lo que estoy mencionando, porque en la Biblia los números tienen mucha importancia. Así que para mí 3 años y medio, ¿por qué no paró de llover 3 años? Si no fueron 3 años y la mitad. Como diciendo Dios, yo voy a hacer algo en la tierra de Israel y los voy a probar por la mitad del tiempo que yo tengo planeado, pero a los 7 años voy a hacer algo grande en sus vidas. Y cuando nosotros vemos en el antiguo tiempo, también cuando José en Egipto fueron 7 años y 7 años, ¿verdad? Durante 7 años hubo una gran crisis, una gran hambre, no llovió, no hubo una gran sequía, pero antes de los 7 años, antes de esa gran hambruna, primero Dios les dio 7 años de una gran prosperidad, de una abundancia. Así que 7, le repito, hermanos, es el número de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios hace algo en 3 años y medio es porque Dios va a hacer algo al final de los 7 años. Va a hacer algo, su número 7 es el número de Dios y es perfecto. Verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios usa los animales, hermano. Dios usa los animales. Dios usó aquella burrita para hablarle a aquel profeta rebelde, profeta terco, ¿verdad? Y en esta ocasión Dios va a usar a unos cuervos. No sé cuántos eran, no sé si eran 2. ¿Por qué digo 2? Por lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice el verso 5, hermano. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Así que cerca del río Jordán había un pequeño arroyo que todavía no se había secado. Es muy probable que el río Jordán se secó durante esos 3 años y medio, o a lo mejor se quedó un pequeño charquito que corría en aquello que era un gran río. Hermano, había hambre, había muerte por el hambre en esos días, y así que pues no había que comer, porque durante 3 años y medio no llovió, no había cosecha, ¿verdad? Y la gente estaba sufriendo, inclusive la gente del palacio del rey Acab estaba sufriendo, y esto sucedió en los tiempos de Jezabel, del rey Acab y Jezabel, ¿verdad? Y usted sabe que la gente grande y poderosa, ellos son los número 1 que no van a querer sufrir. Así que de alguna forma, de alguna manera, es muy probable, escúcheme lo que estoy diciendo, que esta gente, como eran los reyes, el rey Acab y la reina Jezabel, ¿verdad? Es muy probable que de alguna forma, de alguna manera, ellos todavía estaban acarreando agua en algún lugar, y en la cocina del palacio
habían cocineros y cocineras que todavía pues podían cocinar un pedazo de carne y había un panadero que hacía pan, ¿verdad? Y ahí venían aquellos cuervos. La Biblia nos dice que venían al palacio a robarse la carne y el pan del palacio, pero ¿de dónde traerían, hermano, los cuervos la carne y el pan? ¿De dónde lo traerían? ¿De dónde traerían, verdad, al profeta? En otras palabras, para Dios no hay absolutamente nada imposible y los caminos del Señor son misteriosos y puede usar hasta animales, puede usar hasta los cuervos para traerle carne y pan 2 veces al día a un siervo de Dios que tenía que comer. Es decir, que no importa la crisis, no importa la pobreza, no importa la situación. Yo pienso, y esta es mi imaginación, yo pienso que esos cuervos pasaban por algunas ventanas abiertas del palacio y un cuervo levantaba un pedazo de carne asada y el otro cuervo se llevaba otro pedazo de un pan en el pico y luego seguían volando y se iban donde estaba Elías. ¿De dónde más podrían traer la carne y el pan, hermano? ¿O usted cree que había un cuerno panadero y el otro era carnicero, cocinero? ¿Verdad? Suena un poco interesante, pero aquí está en la Biblia. Dios usó a cuervos para traerle carne y pan. Ahora, yo lo creo. Yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra del Señor, porque allá afuera de la iglesia hay un montón de gente que critica la palabra y no creen en estas cosas. ¿Verdad? Pero yo sí creo que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Es decir, era imposible que hubiera carne y pan para mucha gente. Estaba en crisis, gente se estaba muriendo de hambre, pero Dios quería que su siervo todavía tuviera vida para hacer lo que Él estaba mandando hacer. Y pues aquí tenemos a un par de pájaros negros, ¿verdad? Que le traen pan y agua. Y verso 6, hermano, mire la Biblia, la palabra. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y esa es la razón por la cual yo como 2 veces al día. ¿Verdad? Yo no como 3, comemos 2 veces al día. Es decir, que en la mañana quebramos el ayuno en la mañana del ayuno de la noche, ¿verdad? Lo quebramos con un café y galletas, pero no es una comida. Luego hacemos la primera comida ahí por las 11 o las 12 y luego la segunda comida ahí por las 5 o 6 de la tarde. Es interesante, le traían 2 veces al día al siervo de Dios comida. No tenía que ir a IHOP ni a Waffle House, el profeta Elías, ¿verdad? Era servicio a domicilio, no era DoorDash tampoco. Es decir, que no tenía que ordenar la comida por internet. Era mejor, no había todavía ahí internet. Y hermano, Dios traía estos pájaros volando, inclusive hasta volando. Eran avioncitos negros que venían volando y le traían carne por la mañana y carne y pan por la tarde. Aleluya. Pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces aquí entramos a la historia de la viuda, ¿verdad? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Ahora, yo quiero que note, hermano, de estas historias vamos a aprender algo muy interesante, algo muy bonito. Cuando uno es guiado y dirigido por Dios, usted no se preocupe dónde va a vivir, dónde va a estar. Dios te va a dirigir. Y si Él te dice que te cambies, te mudes de un lugar a otro, Dios lo hará con un propósito. El asunto es que nuestro sustento y nuestra provisión, la fuente de nuestro sustento y provisión no es un lugar, no es un país, no es un pueblo, no es una ciudad, no es una compañía, no es un gobierno, no es una familia. La fuente de nuestro sustento y bendición es Dios. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios sabía que el agua se iba a acabar en el arroyo de Querit. Dios sabía que eso iba a ser temporal, iba a ser nomás por un tiempo.
Y esa es la razón por la cual Dios lo envía al arroyo de Querit, cerca del río Jordán. Dios sabe que se va a acabar el agua ahí. Dios sabe que en un tiempo el arroyo se va a secar y que una vez más el profeta va a necesitar ayuda. Así que cuando se acabe la provisión que Dios te dio en un lugar, no te preocupes, Dios te va a dar provisión en otro lugar y de otra forma. Cuando se acabe la bendición de Dios de cierta manera, no te preocupes que Dios te va a dar bendición de otra manera. Así que se acabó el agua y se acabaron los cuervos, se acabó el agua y también la carne y el pan se acabaron. Al acabarse el agua del arroyo, también los cuervos pararon de traer carne y pan. Y era tiempo de moverse, era tiempo de cambiarse de lugar. Pero ¿por qué el profeta se iba a cambiar de lugar? No solamente porque el agua se acabó y los cuervos pararon de ir. No. Se mudó de lugar, se cambió de lugar porque Dios le ordenó. Porque Dios le ordenó. De la misma manera que Dios lo envió al arroyo de Querit, ahora viene Dios y le dice, cámbiate de lugar. Cámbiate de lugar, se acabó la provisión para ti en este lugar, ahora tienes que cambiarte a otro lugar, por orden mía. Y entonces esa es la razón que dice el verso 8, el versículo 8. Vino luego, es decir, luego que se acabó todo, luego que ya no hay cuervos, luego que ya no hay agua en el arroyo de Querit, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra lección, hermano, lo que en esta historia lo que yo quiero que usted vea son algunas lecciones y algunos principios bíblicos, principios espirituales que podemos encontrar, ¿verdad? Pero una de las razones por qué este hombre se está mudando y está yendo a otro lugar y va de un milagro a otro milagro. El profeta Elías en este caso va de un milagro a otro milagro. Y es interesante porque el productor, el creador de estos milagros no es Elías. El creador de estos milagros es Dios mismo. Pero, verso 8 una vez más. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Una orden. Ahora, usted no puede oír una orden, usted no puede pues oír a Dios y saber que es Dios si no lo conoce. Usted tiene que aprender a conocer la voz de Dios. Usted tiene que conocer la voz de Dios. Y no haga nada si Dios no le habla. No se mueva si Dios no le habla. Si Dios no le habla y le dice que se mueva, no se mueva nunca hasta que Dios le hable. El hermano Jimmy Swagger, que ahora ya está con el Señor, dice que el Señor le dijo que comenzara a hablar de la palabra de la cruz y a explicar eso de lo que es la palabra de la cruz, y que el Señor le dijo, yo te voy a decir cuándo parar, que terminen de hablar de eso. Y entonces pasaron años y años y años y Dios nunca le dijo que parara de hablar del mensaje de la palabra de la cruz. Y esa es la razón por la cual él nunca paró de hablar del mensaje de la cruz, porque el Señor no le dijo, ahora tienes que parar y cambiar de tema. Es decir, el mensaje de la palabra de la cruz está a través de toda la Biblia y tiene que ver con todo, ¿verdad? Y entonces la cruz es el centro de la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo es el centro de toda la Biblia. Así que, pues, nunca paró de hablar de eso porque Dios nunca le dijo para y cambia de enfoque. Así que, pues, si Dios no le dice a usted que pare y que cambie de enfoque, que cambie de dirección, no cambie de dirección. Así que este hombre, Elías, se mueve porque Dios le dice que se mueva. Y es un hombre que oye la voz de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has aprendido a oír a Dios hablar a tu vida? Amén. ¿Has aprendido a oír la voz de Dios en tu vida? ¿Te habla Dios a ti? Hermano, yo quiero decirle que yo me atrevo a decir, en esta noche yo me atrevo a decir que todos los cristianos, los hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Yo estoy seguro que a cada uno de ustedes, de una forma o de otra, Dios le ha hablado.
Y le quiero aprovechar la oportunidad en esta noche para decirle que hay veces que la voz de Dios es como un sentir en tu corazón, como un sentir, como un pensamiento. Un hermano la llamó como un susurro, como un whispering in your ears, como un pequeño susurro, como un sentir que tienes que hacer eso. Viene un sentir que te dice, regálale una ofrenda a ese hermano. Un sentir que viene, dale un abrazo a tu hija, a tu hijo, dale un abrazo. Ve a su cuarto y siéntate con él un momento y siéntate a compartir con él un momento. Dios viene, cuando viene un sentir a ti que es bueno, que es algo muy bueno de hacer, lo más probable es que es Dios hablando. Le estoy explicando cómo Dios habla. Una de las formas como Dios habla es que te pone un sentir, un presentimiento de que hagas algo. Y si es bueno, ¿verdad? Es muy probable que Dios te está hablando. Amén. Jóvenes cristianos, muchachos, muchachas, yo estoy seguro que más que alguna ocasión tú has tenido un sentir, un pequeño presentimiento, por decirlo así, es difícil encontrar la palabra, una intuición, un pequeño sentir que te dice, hey, estás haciendo mal, estás haciendo mucho de esto, estás haciendo mal. Ponte a pensar, hey, ese amigo como que no, te vas a meter en problemas con ese amigo, con esa amiga. Va a haber problemas. Empieza a retirarte de él. Ahora, cuando vienen esas cosas a ti, muchas veces es Dios hablándote. Ahora, el asunto es, ¿le haces caso a Dios? El asunto es, ¿obedeces la voz del Señor? ¿Obedeces la voz del Señor? Hermano, el Espíritu Santo nos guía y nos habla, Dios te habla. Así que el asunto no es que Dios no te hable, el asunto es obedeces lo que Dios te está hablando. Este hombre era obediente, ¿verdad? Obediente, Dios le dice muévete y se va y se mueve y se va, se muda, cambia de lugar y se va a otro lugar y se llama Sarepta de Sidón, donde él llega. Es decir, es un lugar gentil, no pertenecía a Israel. Yo no conozco bien la geografía, no me he memorizado la geografía bíblica, pero estaría cerca de Fenicia y cerca de Siria, por esos rumbos, este lugar. Y la viuda no era israelita, era gentil. Sin embargo, sigamos leyendo. Dios había tratado con esta mujer viuda. Verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Así es, Dios ya le había hablado a esta mujer. Dios había tratado con esta mujer. Dios le había revelado que se iba a aparecer un hombre de Dios, y que ella le iba a dar de comer. Ahora, el asunto es, ¿cómo yo lo voy a mantener a este hombre si no tengo comida para darle? Yo quiero que vea. Dios le había hablado a esta mujer y le había dicho, tú le vas a dar de comer a él por muchos días, por un buen tiempo, lo vas a mantener y le vas a dar de comer. Ahora, yo quiero que aprendamos algo aquí. La viuda se estaba ya comiendo la última comida para morirse ella y su hijo. Y ahora viene Dios y le dice, vas a mantener a una boca más. Viene un hombre y luego tú le vas a dar de comer. Y por eso Dios estaba enviando al profeta Elías ahí con ella. Ahora, Dios sabía que en la casa de esa viuda todavía había un poquito de harina y un poco de aceite. Dios sabía que había ahí un poco de harina y un poco de aceite. Había varias casas donde ya no había ni siquiera un puñado de harina ni un poco de aceite. Había casas en que no había nada. Dios lo envía donde había todavía una viuda que tenía un poquito de harina y aceite, y tenía un hijo, y que se iban a hacer la última torta de pan para luego comérselo, y luego, como ya no había más, se iban a morir. A esas mujeres que Dios viene y le dice, tú vas a dar, tú vas a dar algo, de lo que no tienes, tú vas a dar, y yo te ordeno que des.
Es fácil dar cuando uno tiene mucho en abundancia. Es fácil dar cuando tenemos mucho y nos sobra, es fácil dar, pero en esta ocasión Dios le está diciendo a una mujer en crisis, hay crisis, no ha llovido durante 3 años y medio, no hay cosecha, no hay productos, no hay vegetales, no hay nada. Los animales están muriendo de sed, las cabras, los chivos, las ovejas, las vacas se están muriendo, aún las bestias de carga se están muriendo. Así que ahí viene Elías y se aparece con esta mujer. Él va entrando a la comunidad, al pueblito, ¿verdad? Verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, es decir, para hacer fuego, ¿verdad? Para luego entrar y prepararlo, cocinarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, Elías está siguiendo la dirección de Dios y las órdenes de Dios. Elías sabe que ella es la viuda a la cual Dios lo está enviando. Elías sabe que ella es la viuda. Pero es algo bien interesante, porque la mujer viuda también sabe que ese es el hombre de Dios que ella está esperando. En uno de estos versículos puedo entender eso. Quiero ver cuál es la palabra donde... bueno, el verso 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Ahí es donde la frase que andaba buscando. Ella conoce a Dios y ella sabe que este hombre es un hombre que sirve a Jehová Dios. Ella sabe que es un hombre de Dios y esta mujer conoce a Dios, y por eso Dios le ha hablado. Ahora es interesante porque Dios tiene pueblo en todas partes del mundo. Este no era Israel. Y Dios envió al profeta Elías fuera de Israel, fuera de los límites de Israel. Me imagino que no estaba muy lejos, no estaba muy lejos. Así que, y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Así que ella sabe con quién está hablando. También, yo sé que tú eres un hombre de Dios, que sirves a Jehová. Así que vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora pues recogía 2 leños para cocinarlo, prepararlo y comerlo, y nos vamos a dejar morir. Es lo último que tenemos. Y Elías ya sabe eso. Elías ya sabe eso. Pero Elías va a hacer lo que Dios le ordena hacer. Hermano, si usted quiere prosperar en la vida, si usted quiere tener éxito, haga lo que Dios le ordena hacer. Haga lo que Dios le dice que tiene que hacer. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, ve, haz como has dicho. Pero aquí es donde viene, el asunto. ¿Cuántos me están poniendo atención? El verso 13, aquí es donde viene el asunto, lo difícil y donde tenemos mucho que aprender. Elías le dijo: no tengas temor, ves como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después haz para ti y para tu hijo. Amén. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué hubiera pensado usted si usted hubiera sido la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Qué hubiera pensado usted de un hombre que dice que es pastor, profeta, ministro evangélico, que llega a su casa y sabe que usted se está muriendo de hambre y que es el último poquito de pan, de harina y de aceite, y le dice a este hombre: hazme a mí primero, hazme a mí primero? Algunos de ustedes hubieran dicho: qué atrevido, qué abusivo. ¿No es cierto? Muchos de nosotros hubiéramos dicho:
Este hombre está viendo que es mi última torta, mi último poco de harina y aceite, y no, es nomás para mí, para mi hijo, y ahora quiere que lo partamos en 3 y que yo le dé a él primero. Que le dé a él primero. Abusivo. Y dice que es un siervo de Dios. Ahora, Dios le está diciendo al profeta que haga eso. Ahora, el profeta no está haciendo eso porque se lo inventó. El profeta no está haciendo eso porque a él le da la gana, porque él quiere hacerlo. No, Dios le dio a él, Dios le dijo al profeta: yo le he dado orden a una mujer viuda que te dé comida por mucho tiempo. Y te va a dar comida. Es viuda y tiene un hijo. Así que tú pídele a ella, porque yo le he ordenado. Otra gran lección, hermano, que aprendemos de aquí, y me estoy adelantando un poquito, es que hay cosas naturales que usted tiene, hay pequeños recursos que usted tiene, que son naturales, y a veces es el último recurso que usted tiene, y a veces es algo bien pequeño, escúcheme, pero si usted obedece a Dios y lo entrega a Dios, Dios va a hacer algo sobrenatural con ello. Dios va a hacer un milagro con ello. Si usted lo entrega a Dios. Y si usted obedece a Dios, aunque parece que no tiene sentido, no tiene lógica. Viene este hombre y es un abusivo, me está diciendo a mí que le dé de comer a él primero, cuando ve que estamos para morirnos, nos estamos muriendo ya de hambre aquí. Bueno, yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando nosotros le damos a Dios aún de la crisis, sacamos de la crisis y obedecemos al Señor y damos para darle a Dios, a su obra, aún de la crisis, hermano, le va a pasar lo que le pasó a esta viuda. ¿Qué pasó con ella? Sigamos leyendo la historia. Si usted no conoce la historia, sígala leyendo conmigo. Y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí está la palabra, aquí está la profecía, aquí está la palabra de Dios, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha hablado, Dios ha hablado y ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo no sé cuántos meses o años faltaban para que lloviera, pero el asunto es que durante muchos meses o algunos años, cada vez que esa mujer iba a sacar harina y era el último poco, cada vez que vaciaba la tinaja y agarraba el puño de harina, aparecía otro. Aparecía otro puño de harina. Y cada vez que echaba el aceite y quedaba vacío, se volvía a llenar solo. Otra vez la jarra se llenaba de aceite otra vez. Y luego el siguiente día ella agarraba harina y echaba harina y hacía pan y había harina otra vez. Y otro día volvía y sacaba harina y la harina aparecía sola otra vez. Muchos días le dio de comer al hombre de Dios. Aleluya. Muchos días. Gloria a Dios. Porque dio de donde no tenía. Porque se dejó usar por Dios. Porque no vio la lógica. Hermano, no se vaya por la lógica. No se vaya por la lógica. Hermano, Dios va más allá de la lógica. Era ilógico y era aparte, hasta cierto punto, sí, era un abuso de este profeta que le dijera: dame tu hamburguesa primero la mía y después a ver si les queda a ustedes, bueno, ¿verdad? Pero el asunto es que Dios le había dicho al profeta que hiciera eso. Y él simplemente estaba obedeciendo. Cuando uno obedece a Dios, hermano, algo bueno va a pasar. Amén. Pero también aquí hay otro asunto. Aquí hay varias lecciones que aprender, hermano. Si la mujer no hubiera creído y obedecido a la voz de Dios, si ella no hubiera honrado al hombre de Dios, nada bueno hubiera pasado. Si ella no hubiera honrado al hombre de Dios, nada bueno hubiera pasado. Supóngase que la mujer le dice: pues, tú eres un ingrato, eres un abusivo, así que vete de mi casa. Y vete de mi casa, yo no tengo más pan para darte para ti, yo solamente tengo para ti y mi hijo, vete de mi casa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? Ustedes lo saben. ¿Qué hubiera pasado? Cuando Dios te pide a ti el último poquito de lo que tienes, dalo, porque Dios te lo va a multiplicar. Esta historia también
sirve para animarnos a nosotros, para aprender a dar sin miedo. Antes que el hermano Schambach muriera, también es otro gran hombre de Dios que murió primero, que murió hace varios años, o bastantes años, un predicador pentecostal que lo usaba el Señor grandemente. Y en una ocasión él estaba predicando acerca de dar, estaba tratando de enseñar al pueblo de Dios a ser suelto para dar para la obra de Dios, ¿verdad? Y entonces, al final de su predicación, ya despidiéndose, vino una persona, no recuerdo si era mujer o era hombre, pero en la historia, es una historia real, pero vino una persona y le dijo, hermano Schambach, le dijo, yo puse mucha atención a lo que usted predicó. Creo en lo que usted predicó, de dar y dar aún en medio de la crisis. Pero yo, mis últimos $10 no los quise dar, porque son mis últimos $10. Por eso no los quise dar. Y el hermano Schambach le dice, pues lo siento mucho, porque si tú los hubieras dado a Dios esos últimos $10, no serían tus últimos $10. Pero como no se los diste a Dios, ahora sí son tus últimos $10. No sé si usted me entendió. Amén. Si tú los hubieras sembrado en el ministerio, en la obra de Dios, esos $10 Dios los iba a multiplicar porque tenía una semilla, tenía algo natural tuyo, tenía algo tuyo para usar tuyo como semilla para multiplicarlo. Pero como no los dio, entonces sí iban a ser sus últimos $10. Así que en este caso de la viuda, es obvio, si ella no hubiera dado lo último, lo poquito que tenía, ella se hubiera muerto. Ella y su hijo se hubieran muerto. Qué interesante, qué tremendo. ¿Cómo nos habla Dios? Ahora, la otra razón por la cual Dios la bendijo, le repito, hermano, lo acabo de decir, honrar va más allá que hacer lo normal y lo regular. Ella fue más allá de la lógica y honró al hombre de Dios. Y al honrar al hombre de Dios, honró a Dios. Y Dios la recompensó y la bendijo y le multiplicó y le dio de comer por muchos días y no se murió de hambre. Ella era una de las candidatas a morirse, juntamente con su hijo, a morirse en esa hambruna. Ella sí iba a morir. Pero la razón por qué no se murió es porque le creyó a Dios y creyó la palabra del profeta, ¿verdad? Y es porque obedeció la palabra del siervo de Dios. Por eso no se murió. Así que pues cuando hay algo que Dios está haciendo en tu vida y tú sabes que Dios que te está hablando, ¿verdad? Y aunque no parece lógico, y a lo mejor Dios te está pidiendo lo último tuyo para dar para la obra del Señor, para dar para misiones, para dar para una gente pobre o alguien que está peor que tú. Hermano, nosotros aquí no estamos en pobreza, ¿verdad? Estamos muy bien, pero hay otra gente que sí está mal. Si hablamos de los hermanos en Nigeria, ellos, hermanos, déjenme decirles que no solamente les quitan sus casas, les queman sus iglesias, ¿verdad? Y les matan a sus papás, a sus mamás, aún a sus hijos, etc. Ahí hay luto, ahí hay muerte. Ahí sí hay necesidad. Ahí sí hay mucha necesidad. Y pues nosotros queremos ayudar, queremos hacer algo para aquellas personas que están en peor situación que nosotros. Yo creo que no es correcta la frase de decir peor situación que nosotros, porque la verdad nosotros no estamos en una situación de crisis, de hambre, de que no hay. Hermano, en esta ocasión esta mujer dio el último recurso, lo último que tenía, lo dejó en las manos de Dios y Dios lo multiplicó. Amén. Terminemos de leer la historia. Entonces ella fue e hizo, y yo creo que vea conmigo el versículo 15, hermano, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Hermano, ¿qué le había dicho el profeta? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo el profeta? Hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Y comió él y ella y su casa. Pero aquí está, yo quiero que note, muchos días, no solamente comieron una semana o un mes,
Todos los días esta mujer iba y sacaba harina y la harina no se acababa. El siguiente día hacía lo mismo y vaciaba el aceite y el aceite no se acababa. Eso se llama milagro. Eso se llama milagro. Dios va más allá de lo sobrenatural. El hecho de que Dios le enviara cuervos al profeta Elías con carne y pan era un milagro, ¿verdad? El milagro no, amén. Yo no sé de dónde los traían, hermano. Es milagroso, ¿verdad? ¿Ha visto usted cuervos acarreando pan y carne, verdad? En el pico. Son milagros. Dios lo hace, Dios lo puede hacer, aleluya. Para Dios no hay nada imposible en absoluto. El verso 16, y aquí terminamos con esta historia. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme, yo quiero que diga conmigo, hermano, diga conmigo, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a la palabra de Dios. Amén. Dios ha dicho que hay vida, que hay perdón, que hay misericordia, que hay abundancia. Dios dice que hay peticiones contestadas. Dios dice que hay abundancia, que hay bendición. No importa si allá afuera hay escasez, hay hambruna, hay muerte. Si Dios dice que hay vida, que hay prosperidad, es porque Él está contigo. Pero, ¿cuál es tu parte? Su parte, usted sabe cuál es su parte, hermano. Oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Oír y obedecer la voz del Señor y hacer lo que el Señor te pida, aun cuando no es lógico, cuando parece ilógico. Aleluya. Le invito a ponerse de pie, hermano, en esta noche y hagamos una oración acerca de lo que estamos predicando y enseñando en esta noche. Hagamos una oración. ¿Qué le ha hablado Dios a usted? ¿Qué le ha pedido Dios a usted que haga? ¿Verdad? Y usted no le ha obedecido al Señor. En esta ocasión, más que todo fue la viuda la que fue puesta a prueba. Aquella señora viuda fue puesta a prueba. Porque el profeta le pidió lo último y lo único, el único pan, la única torta que tenía, se la pidió el profeta y le dijo, hazla a mí primero. Y ella accedió. ¿Haría usted lo mismo? ¿Haría usted lo mismo para honrar al siervo de Dios, al hombre, cuando de verdad es un verdadero hombre de Dios? ¿Creería usted la palabra de Dios? Por supuesto que cuando creemos una profecía, Dios le va a enviar confirmación a usted, le va a dar a usted, Dios le va a hablar también. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Porque la historia es interesante, Señor. Es una historia pequeña, una historia corta. Pero tú nos pones a prueba, Señor. Tú pusiste a prueba a aquella viuda. La pusiste a prueba. Pero ella pasó la prueba. Ella pasó la prueba, Señor. Y aunque parecía un abuso lo que estaba haciendo el profeta, ella, Señor, obedeció y lo honró y le dio a él primero. Y después tú la bendeciste a ella como ella no se lo esperaba. Ella no se esperaba, Padre, que aquella harina y aquel aceite no se iba a acabar. Señor, no importa lo que suceda en el mundo, no importa lo que esté sucediendo en este país, Señor, la bendición, la harina y el aceite no se van a acabar. Señor, en los hogares, en las casas de mis hermanos, no se va a acabar la bendición, Padre. Tu bendición va a estar ahí, va a continuar, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, ese aceite de la unción del Espíritu Santo, tu presencia va a seguir con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. No importa lo que venga y lo que pase, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a obedecerte, Padre, para que podamos ver tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, también por este servicio.
Gracias, Señor, por este culto. Gracias por mi hermano, por mi hermana.